Hoy en Marcados por la Unción estaremos hablando de William Mario Branham. Nacimiento marcado por la luz divina el 6 de abril de 1909 en una cabaña humilde de Kentucky, Estados Unidos. Al nacer, una luz del tamaño de una almohada entró por la ventana, giró alrededor de su cuna y descendió sobre su cama. Los vecinos que fueron testigos del hecho estaban boquiabiertos, preguntándose qué clase de niño había nacido en los Branham, mientras acariciaba sus pequeñas manitos. La señora Branham no tenía idea de que esas mismas manos serían utilizadas por Dios para sanar a multitudes de personas y para liderar uno de los avivamientos más grandes de sanidad que se ha producido hasta hoy. 2 semanas más tarde, el pequeño William Branham hizo su primera visita a una iglesia bautista misionera. Este fenómeno fue interpretado como un sello de destino divino. La familia de William Branham era más pobre de la familia de todos los pobres. Vivía en las colinas de Kentucky, con pisos de tierra y sillas hechas con planchas de madera. Estas personas no tenían ninguna educación según los parámetros del mundo. Para ellos leer la Biblia o cualquier otro libro era casi imposible. Las condiciones de vida eran malas y se hacía poco énfasis en servir a Dios. Los Branham tenían un conocimiento general de Dios y eso era todo. El ambiente en que vivía era duro y todos sus esfuerzos estaban dedicados a sobrevivir. Los Branham iban a la iglesia principal como un deber moral o en ocasiones como un evento social. Desde temprana edad, William vivió experiencias espirituales impactantes. Voz celestial a los 7 años. Mientras sacaba agua, oyó un viento sobrenatural en un álamo y una voz que le advirtió: nunca bebas, fume ni contamines tu cuerpo, porque tengo una obra para ti. Esa voz se repetía audiblemente cuando intentaba transgredir esta orden. Testificó haber tenido una visión sobrenatural. Una columna de luz descendió sobre él mientras caminaba, lo que marcó su vida de forma irreversible. Durante su niñez y adolescencia luchó con su entorno duro, no recibió educación formal adecuada, apenas completó el 4º grado, lo cual lo dejó con serias limitaciones en su expresión y lenguaje. A pesar de esto, más adelante sus seguidores lo verían como un hombre sencillo escogido por Dios al estilo de los profetas bíblicos. Tragedias personales y llamados. Muerte de su hermano Edward. Su hermano murió cuando Branham tenía 19 años. En el funeral escuchó una oración por primera vez, lo que despertó su búsqueda espiritual. Experiencia cercana a la muerte. A los 24 años, tras un accidente laboral, estuvo al borde de la muerte. Vio una visión del árbol de su infancia y la voz le reprendió: te he llamado y no quieres ir. Prometió a Dios predicar si vivía. Conversión y sanidad. Nació de nuevo en un cobertizo tras ver una luz en forma de cruz. Fue sanado de temblores nerviosos en una iglesia bautista que creía en la sanidad divina. Inicio del Ministerios y Señales de 1933 a 1946. En junio de 1933, a los 24 años de edad, Branham realizó su primer gran campaña en carpa en Jacksonville. En una noche asistieron 3,000 personas. El 11 de junio realizó un culto de bautismo en el río Ohio, donde bautizó 130 personas. Al bautizar a la número 17 se produjo otro suceso sobrenatural. Con sus propias palabras, Branham lo describió así: vino un remolino de los cielos y venía esa luz brillando. Se quedó como colgada justo encima de donde yo estaba y yo me moría de miedo. Muchos de las 4,000 personas que estaban junto al río vieron la luz y corrieron, llenas de temor. Otras se quedaron y cayeron a tierra en adoración. Algunos dijeron haber oído una voz, otros no. Años de conflicto y desobediencia. Durante su juventud, Branham intentó ignorar el llamado de Dios. Creció en medio de la pobreza extrema. Trabajó como guardabosque, boxeador aficionado y obrero y criador de ganado. En ese tiempo también se involucró brevemente con el cristianismo denominacional, pero no encontró satisfacción espiritual. Experimentó sueños y visiones constantemente. Cuando se casó con Hospe, intentó llevar una vida normal, pero desobedeció al llamado claro de Dios de comenzar su ministerio evangelístico.
Poco tiempo después su esposa y su bebé murieron trágicamente en una epidemia de influenza en 1937. Esta doble pérdida quebró su corazón. Branham testificó más tarde que Dios le habló directamente en ese periodo diciéndole: te he llamado y tú no obedeciste. Ahora sufrirás las consecuencias, pero si regresas a mí te usaré. El 7 de mayo de 1946, un hermoso día de primavera, vino a su casa a almorzar un amigo a visitarlo. Los dos hombres estaban en el parque sentados bajo un gran arce cuando, según Branham, pareció que toda la copa del árbol se soltaba. Era como si algo bajara de ese árbol. Algo como un gran viento impetuoso. Branham se sentó y le relató la historia de lo que había sucedido más de 20 años atrás. En ese momento tomó la decisión de averiguar de una vez por todas qué había detrás de ese viento. Dijo: les dije adiós a ella y a mi hijo y les advertí que si no regresaban en unos días, quizás nunca regresaría. Branham fue a un lugar apartado a orar y leer la Biblia. Tan profundo era su clamor que parecía que el alma se le iba a separar del cuerpo. ¿Querrás hablarme en alguna forma, Dios? Si tú no me ayudas, yo no puedo continuar. Lloraba. Esa misma noche, aproximadamente a las 23, notó una luz que parpadeaba en el cuarto. Pensando que alguien estaba entrando con una linterna, miró por la ventana, pero no vio a nadie. Repentinamente, la luz comenzó a extenderse por el suelo. Alarmado, saltó de la silla cuando vio una bola de fuego refulgiendo en el piso. Entonces oyó unas pisadas y vio los pies de un hombre que se acercaba. Al levantar la mirada, vio un hombre que parecía pesar unos 100 kilos, vestido de una túnica blanca. Mientras Branham temblaba de miedo, el hombre habló: no temas. Fui enviado desde la presencia de Dios Todopoderoso para decirte que tu peculiar vida y tus incomprensibles caminos han sido la forma de indicarte que Dios te ha enviado para llevar el don de sanidad divina a los pueblos del mundo. Si eres sincero y haces que la gente te crea, nada se interpondrá en tu camino, ni siquiera el cáncer. La primera respuesta de Branham fue como la de Gedeón en la Biblia. Le dijo al ángel que él era pobre e iletrado y que por ello sentía que nadie aceptaría su ministerio ni lo escucharía. Pero el ángel le dijo a Branham que recibiría 2 dones como señales para confirmar su ministerio. Primero, podría detectar las enfermedades por medio de una vibración física en la mano izquierda. Algunos se han burlado de esta manifestación física o lo han llamado diabólica. Para comprender la palabra del Señor, debemos captar la ley de la justicia y la ley del Espíritu y luego formular el principio. Es posible que esa vibración pueda explicarse de esta manera: cuando la pura enfermedad de la persona afligida se encontraba con el poder sobrenatural de Dios en Branham, producía una reacción física como una vibración. Cuando lo impuro se encontraba con lo puro, se produce una reacción. En años posteriores, Gordon Lisa fue testigo de este fenómeno sobrenatural y dijo que la vibración era una electricidad, como una corriente tan fuerte que algunas veces detenía inmediatamente el reloj de Branham. También dijo que después que el espíritu era echado fuera de la persona, la mano de Branham, roja e hinchada, volvía a su estado normal. El ángel continuó dando instrucciones a Branham, diciéndole que cuando sintiera la vibración debía orar por la persona. Si la vibración se detenía, la persona era sanada. Si no, debía solo pedir una bendición y alejarse. Branham respondió al ángel: Señor, me temo que no me recibirán. Y el ángel respondió: entonces sucederá que conocerás el secreto más profundo de su corazón. Esto lo oirán. En relación con esta segunda señal, el ángel le dijo: los pensamientos de una persona hablan más fuerte en los cielos que sus obras aquí en la tierra. Cualquier pecado en la vida de una persona que estuviera bajo la sangre jamás sería revelado. Pero si el pecado no había sido confesado
o era cubierto, sería llevado a la luz por medio de este don espiritual, la palabra de ciencia. Cuando esto ocurría mientras Branham oraba por alguien, él se apartaba del micrófono y hablaba en privado con la persona, llevándola inmediatamente al arrepentimiento. Estas dos señales otorgadas a Branham, la vibración en la mano izquierda y palabra de ciencia que revelaba pecados no confesados, ciudades de origen y enfermedades ocultas. Ejemplo, en Chicago nombró a una mujer sin cuerdas vocales y fue sanada inmediatamente. Comienzo del avivamiento mundial, 1946 a 1956. Después del encuentro con el ángel, en 1946, Branham comenzó a viajar intensamente, dando inicio al gran avivamiento de sanidad divina del siglo XX. Primeras campañas de sanidad. Su primera gira nacional fue junto a Gordon Lisa, quien más tarde fundaría Cristo para las Naciones. Lisa reconoció que nunca había visto un poder sobrenatural tan genuino en ningún evangelista. En estas cruzadas, miles asistían con fe, sordos, ciegos, cojos, enfermos terminales eran sanados públicamente. El don de discernimiento dejaba a todos asombrados. En San Luis, Missouri, 25,000 personas asistieron a una reunión de Branham. El estadio quedó colapsado. En Kansas City, oró por un hombre con 3 tumores internos. Se desvanecieron al instante. Milagros, prodigios y testimonio de William Branham. La columna de fuego, signo sobrenatural. Uno de los distintivos sobrenaturales más notables en el ministerio de Branham fue la columna de fuego. Aparecía repentinamente sobre él durante predicaciones y reuniones. La más famosa fue por el fotógrafo James Ayer, quien el 24 de enero de 1950 en Houston, Texas, capturó la imagen mientras Branham predicaba. Resultado, la fotografía mostraba una luz circular resplandeciente sobre su cabeza. Fue examinada por Jorge Lacy, examinador de documentos del FBI, quien dijo: la luz estaba realmente allí, no es un defecto de lente ni del negativo. Este fenómeno se volvió el símbolo oficial de su ministerio, impresos en millones de folletos y documentos misioneros. Don de discernimiento profético. Branham tenía un don extraordinario para discernir pensamientos, enfermedades ocultas y pecados del pasado. Cuando oraba por alguien, se detenía, miraba con los ojos entrecerrados y decía: usted no ha venido aquí, usted viene de la ciudad tal, su nombre es tal y ha sido diagnosticado con tal enfermedad. Usted también está preocupado por una hija. La gente estallaba en llanto y temor reverente. Se considera que este don era infalible, nunca falló durante su ministerio. A menudo decía: no soy yo, es el ángel del Señor que me revela estas cosas. Testimonio documentado. En una campaña en Chicago, una mujer que no podía hablar debido a una operación en sus cuerdas vocales fue discernida públicamente. Branham le dijo: usted no tiene cuerdas vocales, pero diga: Jesús me ha sanado. Y la mujer gritó con la voz clara y el auditorio explotó en adoración. Sanidad de locuras y enfermedades mentales. Branham oró por múltiples casos de personas internadas en hospitales psiquiátricos. Muchos de ellos fueron restaurados instantáneamente. Caso en California, un joven traído por sus padres estaba fuera de control mentalmente. Branham lo tomó de la mano, oró brevemente y declaró: espíritu inmundo, sal de él en el nombre de Jesucristo. Y el muchacho se calmó inmediatamente y pidió agua. Días después fue dado de alta sin secuela. Sanidades físicas extremas, ceguera congénita. En Durban, Sudáfrica, Branham oró por un joven africano, ciego de nacimiento. Le pidió al joven que abriera los ojos y al instante el joven gritó y comenzó a correr por la plataforma, viendo por primera vez delante de más de 30,000 personas que presenciaron el milagro. Parálisis y cojera. En una reunión en Arkansas, un joven que había nacido con la pierna más corta fue llevado en silla de ruedas. Branham oró y en cuestiones de segundos la pierna creció visiblemente delante de los presentes. La joven salió caminando sin ayuda. Tumores desaparecidos.
En Kansas City, un hombre tenía un tumor del tamaño de una toronja en su cuello. Branham lo tocó suavemente y oró, y en el mismo momento el tumor desapareció visiblemente ante todos. Resurrección de los muertos. Aunque nunca hizo propaganda de esto, Branham afirmó que Dios lo usó para resucitar 3 muertos a lo largo de su vida. Uno de los casos más conocidos es el siguiente. En África, un niño de una tribu local había muerto y fue traído al evento donde Branham predicaba. Branham pidió que se cerraran los ojos y comenzó a orar con lágrimas. Después de varios minutos, el niño estornudó y comenzó a moverse, causando un caos de júbilo entre los aldeanos. Otros casos no fueron documentados públicamente, pero él los mencionó durante varios sermones. Sanidades de bebés y niños terminales. En múltiples campañas, padres desesperados traían bebés con enfermedades terminales y deformaciones o que ya no respondían. Branham solía levantar al bebé, orar y declararlo sano. Un caso en Canadá, un bebé con hidrocefalia tenía la cabeza anormalmente grande. Branham oró y durante la oración el cráneo comenzó a reducirse visiblemente. Médicos presentes testificaron la sanidad. El niño vivió una vida normal. Liberación de demonios. Branham tenía autoridad para reprender demonios. Frecuentemente usaba la frase: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de él o de ella. Uno de los casos más estremecedores ocurrió en Phoenix, Arizona, donde una mujer que actuaba como endemoniada fue llevada a la plataforma. Branham discernió que era un espíritu de adivinación ancestral y declaró su liberación. La mujer cayó al suelo y luego se levantó completamente lúcida y tranquila. Visión de eventos del futuro, testimonios de profecías cumplidas. Además de milagros físicos, Branham tuvo visiones de eventos futuros que se cumplieron con exactitud. 7 visiones que tuvo en 1933. Estas visiones le fueron dadas en una sola experiencia, entre ellas la subida de Adolfo Hitler al poder y su caída, la invención de los coches en forma de burbuja que se manejan solos, lo cual hoy vemos con los autos autónomos, el surgimiento de una mujer presidente en Estados Unidos o una figura femenina que dominaría el gobierno, y la destrucción de Estados Unidos en una nube atómica. Estas visiones siguen siendo estudiadas por sus seguidores. Algunos aún se esperan que se cumplan. Multitudes masivas en otras naciones, en países como la India, Alemania, Noruega, Cuba, México y Sudáfrica. Se vieron milagros extraordinarios. En Sudáfrica, más de 300,000 personas se reunieron en una sola campaña. Allí sucedió uno de los milagros más impactantes. Un hombre con lepra fue traído, su piel estaba podrida. Branham oró y le dijo: ve a tu casa, mañana estarás limpio. Al día siguiente, la lepra había desaparecido completamente. Las autoridades médicas hicieron informes oficiales del caso. Sanidades extraordinarias. En San Luis, 1946, niña endemoniada. Niña endemoniada retorcía su cuerpo como con garras, liberada tras obedecer instrucciones dadas por una visión de Graham. Finlandia, 1950, resucitó a un niño que fue atropellado, cumpliendo una visión previa escrita en un papel que llevaba. Sudáfrica, 1951, 50,000 personas por reunión. Ciegos de 20 años vieron, paralíticos caminaron. Control sobre la naturaleza. Toro furioso lo calmó con palabras: no puedes lastimarme, recuéstate. El animal obedeció. Avispa ordenó a un enjambre retirarse sin picarlo. Fenómenos físicos y testimonios. Halo de luz, 1950 en Houston. Apariciones angelicales. Testigos como F.F. Bosworth reportaron luces celestiales sobre personas durante oraciones. Branham veía al ángel a su derecha en los cultos. Testimonios transformadores. Carla Rubio de México superó depresión al oír sus grabaciones. Sentí libertad. Un cambio indescriptible. Reverendo Lane Young, Australia, 1954. Vi a un hombre que hace lo que nosotros solo predicamos.
es lo más cerca del cielo que he estado. Luchas, errores y declive. Agotamiento extremo. En 1948 colapsó tras orar toda la noche por 3,000 personas en ponis. Doctrinas polémicas. Semilla de la serpiente. Enseñó que Eva tuvo relaciones con Satanás, haciendo a las mujeres portadoras de simientes demoníacas. Autoproclamación. Se declaró el mensajero de la Odisea y profetizó el fin de Estados Unidos. Consecuencia, perdió apoyo financiero. Enfrentó cargos por evasión de impuestos. $40,000 por deuda. Rompió con Gordon Lisa y su organizador clave, acelerando su declive. Explosión internacional. Desde 1947 a 1956 su ministerio se convirtió en global. Branham viajó a Canadá, Finlandia, Alemania, Noruega, Sudáfrica, India y Cuba previo a la revolución. Señales de profeta en sus predicaciones. Branham no solo oraba por sanidad, sino que advertía sobre el juicio, llamaba al arrepentimiento, anunciaba profecías para las naciones. Su predicación era simple, emocional, con fuertes llamados al altar, pero con profundidad profética. Era evidente que no era un orador elocuente, pero su humildad y el poder sobrenatural que lo acompañaba lo hacían únicos entre miles de evangelistas. A menudo se detenía en medio de sus sermones y decía cosas como: hermano, usted viene de Chicago, usted tiene cáncer en el útero, el médico le dio 3 semanas, pero si cree ahora puede ser libre. Impacto y comienzo de un movimiento. El avivamiento de Branham dio inicio a un movimiento completo de sanidad y milagros que inspiró a cientos de evangelistas: Oral Roberts, T.L. Osborne, Jack Cohen, I. Allen, Paul Kay, Kenneth Hagin y Benny Hinn. Todos reconocieron que Branham fue el padre del movimiento carismático moderno. Radio, prensa y crítica. Branham fue invitado a programas de radio cubiertos por revistas cristianas, pero a pesar de su creciente fama, nunca quiso enriquecerse. Viajaba en autos humildes, vivía en una casa sencilla y rechazaba dinero público. También fue criticado por su doctrina no trinitaria, bautismo solo en el nombre de Jesús, por sus declaraciones escatológicas y misterios proféticos. Aún así, su ministerio continuó impactando millones, con reuniones masivas en cada país que visitaba. Frase clave del llamamiento de Branham: no soy el senador, solo soy un hombre, pero hay un ángel enviado de Dios que está a mi lado, y cuando Él me muestra lo que viene, yo solo lo digo, y si puedes creer, todo es posible. Muerte y legado controversial. Accidente mortal el 18 de diciembre de 1965. Chocó contra un conductor ebrio en Texas. Murió 6 días después, pero no antes de resucitar a su esposa moribunda. Profecías cumplidas. Kenneth Hagin recibió en 1963: quitaré al profeta de la escena. Culto póstumo. Brahamitas retrasaron su entierro 4 meses esperando su resurrección en Pascua en 1966. Tumba memorial, pirámide en Indiana, con la descripción: abridor del 7º sello. Legado dual. Positivo, padre del movimiento carismático. Negativo, ceestas lo veneraron como Elías final, mientras sus enseñanzas radicales dividieron iglesias. Conclusión: lo sobrenatural versus lo humano. La vida de Branham fue tan fuera de este mundo, tan extraordinaria, que sin las verdades documentadas parecían inventadas. Gordon Lisa, fundador de Cristo para las Naciones. Branham operó en un mundo sobrenatural, donde señales como la vibración en su mano, el halo de luz validaba su llamado. Ningún evangelista de su época combinó como el oficio profético, las manifestaciones sobrenaturales y la sanidad divina. Sin embargo, su insistencia en los milagros espectaculares y doctrinas extremas lo llevaron a un colapso. El ángel le advirtió en 1947: estás limitando el trabajo al exigir señales. Su vida enseña que la unción sin sabiduría puede desviar hasta el más dotado. Hoy sus grabaciones aún transforman vidas, como el testimonio de Carla Rubio, pero su legado permanece nublado por controversias. Yo puedo decirle lo que Él me muestra, pero no puedo hacer nada si Él no lo muestra. Soy solo un canal. William Branham. Espero que estas historias de avivamiento sean de inspiración para ti.
que Dios obre en tu vida, que te inspire a buscarlo, a llenarte de Él, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, no varía, sigue teniendo poder, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue salvando a los perdidos. Así que es mi deseo y mi oración que tú seas impactada, o tú que me escuchas, hombre, seas impactado por el poder del Espíritu Santo, que hayan cambios profundos en tu vida. Y lo más que deseo es que haya un avivamiento en estos tiempos, que Dios traiga un despertar espiritual sin precedentes en estos últimos tiempos. Recuerda compartir este contenido con alguien más y no olvides, por favor, apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal. Dios te bendiga.